Dios les bendiga, es una bendición estar una vez más reunidos, ¿verdad? Y para seguir aprendiendo de su palabra. Pero como siempre comentamos, ¿verdad? No solamente tenemos la bendición de aprender de su palabra, sino de tener ese tiempo de coinonía, ¿verdad? De compartir, que tenía también la iglesia del inicio. Y porque el Señor dijo, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, dice. Hay un pasaje de la Biblia que habla, que dice que cuando tú ores, dice al Padre, cierra la puerta, dice, de tu aposento, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público, dice. Y es un momento de intimidad para estar con el Señor. Pero cuando estamos reunidos, cuando estamos como cuerpo de Cristo, ahí se hace Él presente de otra forma especial, ¿verdad? Donde hay 2 o 3, dijo Él, reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y sabemos que el Señor está aquí esta mañana. Y esa es también otra gran bendición, porque cuando el Señor se hace presente, nosotros podemos decir, ay Señor, qué bueno que viniste, mira, aprovechando que andas por aquí, te quiero comentar algo. Y empezar a presentar nuestras peticiones, dice, ¿verdad? Delante del Señor. Y quiero pedirles hoy que me acompañen a la segunda carta de Juan. El único capítulo, es una carta muy corta y tiene un solo capítulo como el libro de Judas o la carta de Judas. Y quiero que me acompañen al verso 10, segunda de Juan 1:10. Miren lo que habla acá la palabra del Señor. Dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, dice, no lo recibáis, dice, en casa, ni lo saludéis, dice, pues el que lo saluda participa en sus malas obras, dice. Vamos a orar una vez más y le vamos a pedir al Señor que Él nos hable en esta mañana. Papito, te damos gracias, Señor. Gracias porque sabemos que estás en medio de nosotros, te has hecho presente, Señor. Podemos sentir tu presencia en este lugar y te pedimos que tú nos hables una vez más y que nuestra vida, Señor, sea buena tierra para llevar mucho fruto, Padre. Sabemos que tu palabra no regresa vacía, sino cumple el propósito para el cual tú la has enviado. Y te damos gracias, papito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de continuar, quiero darle la bienvenida especial a nuestro hermano Horacio Fuentes. Él es de la directiva de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Es una bendición que nos acompañe esta mañana por acá. Bienvenido, hermano Horacio. Dios le bendiga y es una bendición tenerlo entre nosotros. Bienvenido. Leíamos este pasaje y fíjense que es un pasaje que entra bastante duro, ¿verdad? Entra muy fuerte porque empieza hablando el apóstol y dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibáis en casa, dice. Y hasta ahí pues estamos, podríamos decir de alguna forma de acuerdo o estamos bien delante de Dios con esto de no recibir cualquier doctrina o cualquier enseñanza extraña. Pero luego cuando dice, ni le saludéis, dice. Y ahí se pone un poco más interesante. Aquí también hay lugar, perdonen, si gustan, aquí adelante que no pega tanto. Gracias. Bienvenidos. Porque a veces hemos escuchado, ¿verdad? Y hemos oído cuando dicen, la educación no pelea con nadie, dice, ¿verdad? Y entonces dice, bueno, aunque esa persona me caiga mal, por lo menos lo voy a saludar. Pero acá viene y dice, ni lo saludéis, dice. Entonces miren a qué extremo está llegando. Y luego añade y agrega y dice, pues el que lo saluda, dice,
participa, dice, de sus malas obras. Entonces tenemos que ver un poco de contexto acá en esta carta, de qué es lo que está pasando y qué llevó a dar esta enseñanza o este consejo, si pudiéramos llamarlo así, de ni siquiera saludar a la persona, ni recibirlo, dice, en casa. Yo me recuerdo que Dios nos regaló a unos pastores muy lindos, hermana Carmencita y ahorita se me fue el nombre de su esposo, se me fue el nombre del esposo, pero hermano Carlitos, sí, pastor Carlitos y hermana Carmencita, eran unos pastores muy lindos por el corazón pastoral que tenían y de cuidado a las ovejas y de cuidado al pueblo. Pero yo me recuerdo que en una oportunidad ella nos compartió esto y nos decía que cómo es de complicado, de tremendo o difícil. A veces no entendemos el impacto que puede tener, ¿verdad? Pero decía, miren, no a todo el que llega a la casa se le dice bienvenido, dice. Y a mí me impresionó, porque yo decía, otra vez volvemos a lo mismo que decíamos, ¿verdad? Dice, la educación no pelea con nadie. Pero acá agrega y dice, porque el que lo saluda, dice. No dice el que recibe su doctrina, no dice el que se sienta a compartir con él, sino que dice el que lo saluda, participa, dice, de sus malas obras. ¿Se acuerdan que en otro pasaje el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice, no impongas las manos con ligereza, le dice? Como que a veces queremos orar por ciertas personas, ¿verdad? Y ya vamos a ir, y en eso el apóstol Pablo dice, no impongas las manos apresuradamente, porque dice, el que impone las manos también participa, dice, de las obras de esa persona. Entonces hay una transmisión a través del contacto físico, está hablando ahí el apóstol Pablo a Timoteo, a través del contacto físico, de al tocarlo para orar por él, si no es guiado por el Espíritu Santo, y tal vez la persona venía arrastrando espíritus incluso, o problemas o cargas, y la persona automáticamente se le transfirió. Por eso dice el apóstol Pablo, no impongas las manos con ligereza. Y en otro pasaje veíamos que dice que le escribe también el apóstol Pablo a Timoteo y le dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, dice, ya estaba en él, ya Dios se lo había puesto, el cual te fue transferido, dice, por la imposición de mis manos. Ahora miren qué interesante, porque puede haber una transmisión de bendición para bien o para mal a través del contacto físico. Y si vamos al libro de los Hechos, encontramos en otros pasajes que dice que tomaban pañuelos de los apóstoles y los llevaban a los enfermos, dice. Y solo no sé si ustedes alguna vez vieron un programa, pero yo no recuerdo dónde lo vi exactamente, pero decía, ¿quieres estrechar la mano? Que estrechó la mano, que estrechó la mano, que estrechó la mano de Messi, por ejemplo, ¿verdad? Imagínense todas las manos que habían estrechado, pero daba a entender que dice, mira, esta mano estrechó una mano, que esa otra mano estrechó la mano de Messi. Y lo hacían en forma de broma, ¿verdad? Pero acá en el libro de los Hechos, al inicio, cuando está hablando de esas sanidades y esos prodigios, dice que tomaban un pañuelo o una prenda que había estado en uno de los apóstoles o estos siervos del Señor, y esa prenda llevaba una unción, llevaba una transmisión de esa bendición de Dios, de esa unción, y entonces llegaba y la ponían en un enfermo y sanaba. A mí no se me olvida que cuando nosotros llegamos una de las primeras veces a la que es nuestra iglesia
madre, si se pudiera llamar así, tal vez se oye feo, ¿verdad? Pero nuestra iglesia que nos cubre, así se oye mejor, ¿verdad? La iglesia que nos cubre, el renuevo. Yo me recuerdo que una de las primeras veces que llegamos era en el garage de la casa de uno de mis tíos. Ahí comenzó en un como sótano, no era sótano, pero era así como en bajadita. Y cuando nosotros llegamos, había un mover del Espíritu Santo en ese lugar tan fuerte y tan tremendo, que me recuerdo que había un evangelista que estaba compartiendo la palabra ese día, y él agarraba el pañuelo, su pañuelo, y lo lanzaba, guiado por el Espíritu Santo, y la gente que le caía el pañuelo caía al piso impactada del Espíritu Santo. Y entonces yo en lo personal, yo no mucho creía en eso. Yo decía, esto es puro show, decía yo. Esto de que se caen, de que hacen, no lo creía tanto. Pero no se me olvida en una oportunidad que una persona me llegó a pedir perdón a mí. Yo estaba así parado y llegó y me dijo, definitivamente era guiado por el Espíritu Santo, y me dijo, pero con un corazón genuino y sincero, quiero pedirte perdón. Y cuando me dijo así, yo sentí que se me movió todo y me agarré así como de una silla. Entonces eso quiere decir que sí hay un impacto del Espíritu Santo que puede llegar a eso. Vemos, por ejemplo, a Juan cuando empieza a ver la revelación de Apocalipsis y ve al Hijo de Dios manifestado y cae. A Daniel también en el Antiguo Testamento ve, dice, la manifestación del ángel de Dios delante de él y cae también postrado. Pero ahora miren, pues avancemos acá un poco. Entonces viene el Señor y quiere advertirnos. A mí me gusta mucho cómo Dios lanza advertencias. Y me gusta mucho un pasaje que está también en Timoteo, cuando le escribe Pablo a este joven Timoteo y le dice, mira, tienes que saber esto, dice. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos, dice. Y le empieza a hablar del futuro. Hablábamos hace un par de semanas que como a principio de año toda la gente quiere saber del futuro, ¿verdad? Bueno, Señor, ¿y qué nos depara este año? Señor, y también muchas iglesias lo buscan, y qué bueno que se pueda buscar una dirección de Dios, ¿verdad? Para lo que viene, porque entonces así no nos agarra desprevenidos, sino que estamos avisados a que vamos, como decía también uno de mis pastores, en guerra avisada no hay muerto, decía él, ¿verdad? Imagínense que va a un convoy del ejército y le dicen, miren, ahí tienen cuidado, allá adelante hay una emboscada. Se preparan, se van por otro lado, ellos le juegan la vuelta y no hay muerto, ¿verdad? Como dicen, porque hubo una advertencia. Y también hay otra frase que se usaba mucho también en el ejército y decía, el que advierte, dice, no es traidor, dice. Y entonces el Señor viene y nos advierte a nosotros y nos trata de hablar acerca del futuro para que nosotros estemos prevenidos y tengamos cuidado de las cosas que van a venir. Y cuando empezamos a ver acá el contexto, entonces, y quiero avanzar rápido el día de hoy, y vemos el contexto acá en Segunda de Juan, es una carta que no es tan conocida, ¿verdad? A veces hay pasajes que son más famosos, ¿verdad? Como yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese es famoso. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Mira que te mando que te esfuerces. Son versículos famosos, ¿verdad? Pero Segunda de Juan creo que no está dentro de esos capítulos o versículos en los cuales transitamos más. Pero cuando empezamos a ver los primeros versos, dice, el anciano, dice. Habla de un siervo de Dios, de un apóstol, que no se identifica con nombre, sino que se identifica como el anciano. Dice que los que han estudiado la Biblia y estudian el estilo de escritura entre el libro de Juan, el Evangelio de Juan y las cartas primera, segunda y tercera de Juan, ven que tiene un estilo de escritura
muy similar o es el mismo. Y por eso le atribuyen la carta a Juan. Pero acá él no se identifica como Juan, sino empieza hablando y dice el anciano. Y eso me impresionaba mucho, porque habla en Proverbios que, por ejemplo, habla de las canas y dice las canas son corona, dice, de sabiduría, porque quiere decir que una persona ha transitado la vida, ha adquirido experiencia a través de lo que le ha tocado vivir. Fíjense que a nosotros como padres nos pasa constantemente, ¿verdad? Damos un consejo a nuestros hijos, damos una sugerencia, le hacemos a veces hasta una llamada de atención, y a veces no solo a los hijos. Por ejemplo, en mi caso, como hermano mayor, también a hermanos. Y luego como pastor, también a otras personas, ¿verdad? Y decimos, mira, a veces yo he hablado con personas, mira, yo te aconsejo esto. ¿Por qué? Porque, mira, a mí ya me pasó, yo ya estuve. Entonces, la experiencia va dando una solvencia de por qué decir, ¿verdad? Mira, yo una vez, por agarrar el carro a toda velocidad en un hoyo, le arruiné la muleta, la flecha. Entonces, mi consejo, no lo hagas. Y eso es lo que yo veo en esta carta, porque es una persona con mucha experiencia. El anciano, dice, es alguien que ha adquirido experiencia a través de los años, como cuando el salmista dice, joven fui, dice, y he envejecido, dice, ha adquirido un montón de sabiduría. Y luego agrega algo que me encanta, y dice, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, dice. Miren qué lindo, en toda su experiencia de vida había descubierto ese misterio. Y luego lo agrega y dice, el anciano a la señora escogida y a sus hijos, dice. Y esto me impresionó. Y qué lindo, porque ¿cómo es Dios? Si hablábamos eso de Jesús, ¿verdad? Que Jesús no hace acepción de personas, ¿verdad? Hoy en el mundo se ve un movimiento feminista que se levanta, ¿verdad? Que es un movimiento extremo, porque ningún extremo es bueno, ni el machismo es bueno, ni el feminismo tampoco es bueno, porque Dios en su palabra establece un equilibrio y establece órdenes también, ¿verdad? Hablábamos el miércoles que dice, Cristo, la cabeza de la iglesia, dice, así como el hombre es cabeza del hogar. ¿Quién lo está estableciendo? La Biblia, es Cristo. Entonces no es machismo, sino que es un principio, y lo hemos hablado en algunas veces, que agrega el apóstol Pablo y dice, porque Adán no fue engañado, sino la mujer al prestar oído, dice, a la serpiente fue engañada. Y entonces, por eso viene Dios ahora y pone, dice, entonces, mujer, te va a cubrir un marido. Pero acá en el caso de esta mujer, me llama la atención y por eso me gusta, porque Dios no hace acepción de personas, ¿verdad? Aunque establece un orden y dice, bueno, Cristo cabeza del hogar y el hombre cabeza de la mujer. Cuando no hay un hombre, Dios se las arregla. Como cuando hizo con el pueblo de Israel, que no había un hombre que se levantara a pelear contra los enemigos de una forma valiente. Vino y levantó a una Débora que ministraba bajo una palmera. Siempre había una cobertura. Pero entonces acá no hay un hombre, porque dice el anciano a la señora escogida y a sus hijos, dice. Y agrega y dice, a quienes amo en verdad, dice. Y eso me gusta mucho también, porque a mí me ha pasado cuando doy un consejo. Yo me ha tocado darle consejos y yo digo, mira, de verdad, yo te lo digo porque te quiero. Yo te lo digo porque hay un amor. Si no, no te diría nada. Y miren qué interesante, porque podemos recibir muchas veces consejos o podemos escuchar voces que no van dentro del amor.
¿Se acuerdan de aquel hijo de David que estaba enamorado de su hermana, dice? Y se había obsesionado por ella. Y él vino y dice que escuchó el consejo de un hombre impío, inicuo. Dijo, no, que mira, y le empezó a dar consejos para que él se aprovechara. Y ese consejo terminó en la violación de su hermana, de su media hermana, hija de David. Y es una historia terrible y a veces uno piensa y dice, ¿cómo puede estar eso en la Biblia? Estaba. A veces, como dicen, ¿verdad? Aquel anuncio, yo siempre lo recuerdo, pasa en las películas, pasa en la vida, y dice el nombre del canal, ¿verdad? Pero a veces lee uno cosas en la palabra y están pasando también en la vida. Pero entonces les está hablando a la señora escogida, dice, está hablando de un llamado, de un escoger de parte de Dios, y a sus hijos, a quienes amo de verdad, dice, y no solo yo, dice, sino todos los que conocen la verdad. Miren qué lindo, porque ¿a quién no le gusta sentirse amado? ¿A quién? Yo creo que nosotros, Dios nos hizo de tal forma que somos seres sociales. No podemos vivir solos, aislados. Necesitamos los unos de los otros. Aún en la obra es del Señor y nos necesitamos. Hablábamos que a mí me impresiona cómo Jesús, que era Dios hecho carne, dice, porque así dice la Biblia. Dice que el verbo de Dios se hizo carne, era el Hijo de Dios, y Él no dijo, ya llegó por quien lloraban el mero mero. Como dice una canción, ¿verdad? El jefe de jefes, aquí llegó el jefe de jefes. Eso pudo haber dicho Jesús. Imagínense cuando Jesús es bautizado, se abre el cielo y dice, este es mi Hijo amado. ¿Cómo ha de haber sido esa voz? Yo me imagino una voz, como dice Apocalipsis, como estruendo de muchas aguas, ¿verdad? Una voz imponente. Este es mi Hijo amado. Y como aquellos programas, claro, yo soy Señor, ¿verdad? Imagínense que Jesús hubiera hecho eso. Y luego desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. ¿Qué más quería? Ese era el súper ungido de Dios. Y sin embargo, cuando Él iba a empezar a hacer la obra, Él dijo, esta obra, yo soy Dios hecho carne. Yo soy el Hijo de Dios. El Espíritu Santo descendió sobre mí. Pero yo necesito 12 apóstoles. Necesito 72 servidores que vayan. Necesito, miren, esto me impresiona. Porque dice, el libro de Juan me parece que es, que habían unas mujeres, dice. Miren qué lindo. Por eso yo bendigo aquí la vida de mis hermanas. Porque dice que habían unas mujeres que aportaban económicamente para la obra. Entonces Jesús pudo haber dicho, no necesito. Pero Dios inquietó y movió el corazón, y Dios bendiga, ¿verdad? A cada uno, a cada persona que hablábamos al inicio con nuestro hermano Horacio, dice la Biblia, nadie dé por obligación, dice, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, nadie está obligando, ¿verdad? Nadie está diciendo, aquí tiene que dar o tiene que cumplir, no, sino que Dios inquieta el corazón, y yo estoy seguro que ni un vaso de agua va a quedar sin recompensa. Y a veces las recompensas no son solo económicas, ¿verdad? Porque en muchas iglesias se ha manipulado eso del dar y recibir, ¿verdad? Ay, entonces voy a dar este Casio para que Dios me dé un Rolex, así como dice aquella cantante, ¿verdad? Voy a dar este carro para que Dios me dé otro mejor. Y no es así. Las bendiciones no necesariamente vuelven en que doy un reloj y me dan otro mejor, pero la bendición vuelve donde más la necesitamos. En paz, en salud, en gozo, en bendición. Amén. Entonces, amén. Pero miren, sigamos aquí adelante. Y entonces les dice, ¿por qué me impresiona? Porque dice que yo los amo, dice el apóstol que está escribiendo, el anciano. Pero también dice, todos los que conocen la verdad, los aman, dice.
Y esto me impresiona porque dice en otro pasaje que ustedes no son del mundo, dice, porque si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría, dice. Pero el mundo los aborrece porque ustedes no son parte de ellos. Fíjense que una de las historias que a mí me ha encantado desde niño, es una historia secular, ¿verdad? Es esa famosa historia del patito feo. Porque el patito feo estaba metido en un ambiente que no era su lugar. Y recibía desprecios, críticas, no lo aceptaban. Porque él no era pato. En esa historia, ¿verdad? Él era un cisne. Pero lo interesante es de que la Biblia menciona eso cuando dice, si ustedes fueran del mundo, dice, el mundo los amaría, dice. Pero como no recibieron a Cristo, tampoco los van a recibir a ustedes. Pero estos, dice, que conocen la verdad, eso sí, los van a amar. Y miren qué lindo es, porque entonces esta semana Dios me permitió estar en varios lugares, compartiendo con el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo no es una iglesia, ¿verdad? No es de que aquí somos la denominación que tiene la verdad y toda la verdad, como cuando hacen jurar bajo la Biblia, jura decir la verdad y solamente la verdad y nada más que la verdad, ¿verdad? Pero hay sectas que creen que ellos tienen toda la verdad y que no necesitan a nadie más del cuerpo de Cristo. Que primero ellos, segundo ellos, tercero ellos y solamente ellos. Y no es así, ¿verdad? Porque dice que Dios hizo a uno mano, a otro pie, a otro oído, y para que al final todos nos necesitamos como cuerpo de Cristo. Y entonces en el cuerpo de Cristo vamos a encontrar ese recibimiento de decir, Dios le bendiga, gloria a Dios, ay, bienvenido. Fíjense que a mí me pasaba algo en el colegio, cuando estudiaba en el colegio hace muchos años. Yo decía, ¿para qué me voy a poner a hablar? Decía yo, si después voy a dar mal testimonio. Pensaba yo, mejor no voy a decir nada y que mi vida hable, decía yo. Como decía un pastor, ¿verdad? Predica todo el tiempo, dice, y cuando puedas, habla, dice. Yo la primera vez que escuché eso decía, predica todo el tiempo, ¿cómo así? Cuando puedas habla. Y entonces, ¿cómo voy a predicar si no estoy hablando? Pero él se refería a que nuestra vida habla, nuestras actitudes, la forma en que hablamos a las personas, la forma en que tratamos a los demás. Si somos educados, si somos respetuosos, habla. Estamos predicando todo el tiempo. Y entonces yo no decía soy cristiano, y de pronto venía alguien y me decía, mira, vos de casualidad vas a alguna iglesia, me decía. Sí, le decía yo, ¿por qué? Es que no sé, pero algo diferente se te nota. Ay, gloria a Dios, decía yo, gloria a Dios, gracias Señor, porque se ha cumplido el propósito. Pero avancemos más acá y miren, dice, y todos los que conocen la verdad, a causa de la verdad que permanece en vosotros y que estará con nosotros para siempre. Entonces, esta verdad nos hace poder integrarnos y compartir con el cuerpo de Cristo, no importa dónde esté, porque Él tiene diferentes ministros, diferentes movimientos, diferentes tratos, pero hay un cuerpo de Cristo que no depende de una religión. Tampoco estamos hablando de ecumenismo, porque ese es otro rollo, Dios nos guarde, van a ver aquí más adelante. Pero hablamos de un cuerpo de Cristo universal, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque hay una verdad que permanece en nosotros. Y esto me encanta también, el verso 3. Porque toma 3 cosas y dice, gracia, misericordia y paz serán con nosotros. ¿Saben cómo me imagino yo? Como aquella historia del genio de la lámpara maravillosa. Y le dice, tienes 3 deseos. O sea, piensa bien qué vas a pedir porque tienes 3 deseos para escoger. Y entonces yo veo acá como que si
el apóstol o este ministro de Dios quisiera decir, bueno, ¿qué escojo? ¿Qué escojo para bendecirlos? ¿Qué escojo para darles? Porque no puedo estar hablando tantos. Y escoge gracia, que la necesitamos, la misericordia, que también la necesitamos, que hablaba Miriam al final de la alabanza, que somos necesitados de esa misericordia de Dios todos los días, ¿verdad? Porque todos los días, de alguna forma, fallamos, o a veces el enemigo nos hace creer también que fallamos, ¿verdad? Fíjense, ¿cómo es eso? Porque a veces vienen pensamientos del enemigo a nuestra mente, ¿verdad? Mira que la manzana está ahí mal estacionada, llévatela, róbatela y cómetela. Y después, no, Señor, yo no voy a hacer eso porque dice tu palabra en los mandamientos, no robarás. Y estamos ahí firmes y al final no robamos. Pero después viene el enemigo y trae acusación, ¿verdad? Y dice, pero bien que te querías robar la manzana, ¿verdad? Y uno se queda pensando, pues, ¿será que yo quería robarme la manzana? Pues, al final no me la robé, o sea, yo quería hacer lo que Dios dice. Pero, ¿me entienden ese punto, verdad? Que también muchas veces el enemigo trae acusación sobre cosas que no son. Y decía un pastor también interesante, decía, no podemos evitar que las aves vuelen alrededor de nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido. Hasta Jesús llegó la tentación, ¿verdad? Y le dijo, a ver, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y después pudo haber llegado la acusación, ¿verdad? Pero bien que querías convertir las piedras en pan, ¿verdad? Pues no. Era una tentación que me estaban poniendo, pero no lo hice y no quería, ¿verdad? Porque Dios quiere llevarnos adelante. Pero dice, gracia, misericordia y paz serán con nosotros de Dios Padre y del Hijo Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. Y ahora sí, miren, vamos entrando aquí al verso 4. Y dice, mucho me alegré al encontrar, dice, de tus hijos, dice la versión original, andando en la verdad, tal como hemos recibido el mandamiento del Padre. ¿Se acuerdan aquel pasaje que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? Dice. Pero muchas veces, aunque tenemos esa promesa de Dios, no todos los hijos están en el mismo sentir o en el mismo caminar, sino que al final, como la salvación es personal, ¿verdad? Es propia, la salvación no se hereda, ¿verdad? No es aquello como cuando hacemos un testamento, dice, y mi salvación al cielo se la heredo a mi hijo fulano y también. No, es personal. Decía hoy estoy recordando mucho a mis pastores, ¿verdad? Pero decía uno de mis pastores, cada quien empaca su paracaídas, dice. Cada quien sabe cómo se va a lanzar. Dice, el que confiesa con su boca. Entonces yo puedo confesar por mi vida, pero no puedo confesar por la vida de alguien más, ni aún de mis hijos, o de mis hijas en este caso, aunque las amo, sino que cada uno va a dar cuentas delante de Dios. Y muchas veces Dios lleva, ¿verdad?, a los hijos por un trato especial y los lleva. Yo le decía a una persona también, hablando de los consejos, ¿verdad? Yo le decía, nosotros podemos aprender en la vida de 3 formas, le decía yo. Podemos aprender teóricamente. Si usted se va en un hoyo en su vehículo a toda velocidad, se le puede romper una pieza del carro. Ya lo leí, lo aprendí teóricamente. Lo puede aprender por experiencia ajena, dice. Ve que, allá va el vecino, ve, el hoyo, ¡plac! Se le rompió al vecino. Entonces, eso me debería servir a mí de lección de lo que estoy viendo que le pasó a él para aprender yo. Y la última decía, por experiencia propia. Lo leyó, vio lo que le pasó al vecino, no entendió. Entonces hay cosas que hasta que nos pasan a nosotros, entendemos. Pero no debería ser así. Y entonces muchas veces los hijos están en la vida, porque ahí le está hablando a los hijos, y en la versión Reina Valera dice, me alegré al encontrar a algunos de tus hijos, dice,
Quiere decir que habían otros que no estaban tan firmes en los caminos de Dios. Eso le está hablando acá el apóstol. Pero puede ser que en este momento Dios esté trabajando en sus vidas. Nosotros podemos orar, interceder por ellos y decir: Señor, que aprenda en teoría, que aprenda por experiencia ajena, para que no tenga que sufrir en pellejo propio. Nosotros podemos orar. Dice que Job oraba por sus hijos. Todos los días ofrecía sacrificios al Señor, holocaustos, intercedía por ellos. Pero al final el trato es personal. ¿Saben qué me alegra mucho? Que, por ejemplo, el pastor general de la misión, el doctor René Santisteban, él cuenta, él andaba perdidísimo, perdido, dice. Y llega un momento, dice, él se gradúa de médico, lo mandan a un asilo, dice, para ancianos. Y cuando él llega ahí, dice que Dios empieza a tocar su vida al ver la experiencia de otros. Y ahora es un predicador y un siervo de la palabra. Entonces, quizá los que no han llegado aún en este momento van a llegar, porque hay una promesa de Dios, ¿verdad? Ojalá que lleguen antes para disfrutar también aquí en esta vida, ¿verdad? Que no sea como el ladrón en la cruz, ¿verdad? El ladrón en la cruz llegó y se salvó. Le dijo Jesús: de cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso. Fue salvo. Pero en la vida se perdió las bendiciones. En la vida se perdió tener un Dios sanador, se perdió tener un Dios proveedor, se perdió tener a un Dios padre, un Dios amigo. La vida la llevó re mal, pero a última hora se salvó. Entonces la promesa de Dios se cumple. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, dice. Y miren, sigue aquí avanzando y dice: y ahora te ruego, dice, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a los otros. Miren, esto me impresiona bastante. Me impresiona mucho Juan, porque Juan es el discípulo del amor, es el discípulo amado y es el discípulo que permanece. Cuando todos salen huyendo porque Jesús está en la cruz, el único que está ahí al pie de la cruz arriesgando su vida, arriesgando que alguien llegara y dijera: miren, él también andaba con Jesús, el que está ahí a los pies de la cruz. Como le pasó a Pedro, ¿verdad? Pedro empezó a negar. Dijo: uy, no, ya me van a capturar. No, yo no lo conozco. Y en eso cantó el gallo, ¿verdad? Pero Juan no. Juan permaneció. Y entonces menciona acá, dice: no les doy un nuevo mandamiento, sino el que ya está, que nos amemos, dice, unos a otros. Miren qué lindo llegar a un lugar donde hay amor. Hablábamos de eso, de dónde somos aceptados y dónde somos rechazados, ¿verdad? Llegamos a un lugar donde no creen en Dios y todo, y ahí viene el aleluya, o viene el no sé qué, el aguafiestas. Pero llegamos a un lugar, y por ejemplo esos lugares donde estuve compartiendo esta semana, qué rico se siente, ¿verdad? Ser recibido por los hermanos. Incluso gracias, hermano Horacio, por acompañarnos el día de hoy, ¿verdad? Porque qué bendición, qué rico ese compartir. Pero miren qué rico llegar a un lugar donde hay amor. Pero la Biblia dice en Mateo 24, cuando está hablando de los tiempos del fin, que por haberse multiplicado la maldad, dice, el amor de muchos se enfriará, dice. Y entonces podemos tener iglesias con muchas obras, con muchas cosas. El apóstol Pablo dice: yo podría dar todos mis bienes, dice. ¿Qué pasa si yo diera todos mis bienes, dice, y no tengo amor? Entonces quiere decir, y lo expresa el apóstol Pablo, que alguien podría dar dinero, o podría dar materialmente, o podría dar todos sus bienes y no tener amor. Entonces dice: vengo a ser como metal que resuena, como címbalo que retiñe, dice. O sea, solo mucha bulla,
y poca esencia. Entonces Dios quiere que, claro, que tengamos los dos, pero principalmente que tengamos la esencia. Y en otro pasaje me impresiona, porque habla Jesús y les dice a los discípulos, y en esto dice, conocerán que son mis discípulos, dice. A ver, Señor, ¿cómo? Con la doctrina, ¿verdad, Señor? Con la escatología, ¿verdad? Ahorita voy a empezar a hablar Apocalipsis, el rayo, no sé qué, los 7 truenos y todo. En eso nos conocerán, ¿verdad, Señor? No. Entonces, en los dones, sanidades y no sé qué más. No, dice, en esto conocerán, dice, que son mis discípulos si tuvieren amor, dice, unos por otros. Pero hoy las iglesias, en lugar de tener amor, perdónenlo, tengo que decir porque así como a veces se puede parecer crítica, pero el Señor hace advertencias, ¿verdad? Pero hoy en día muchas veces en las iglesias, en lugar de amor, hay todo lo contrario, ¿verdad? Hasta murmuraciones, ¿verdad? Chismes, ataques hacia otros, ¿verdad? Y entonces eso no manifiesta el amor de Dios en nuestras vidas. Y sigue aquí diciendo, y este es el mandamiento, dice, tal como habéis oído, no, y entonces, verso 6, perdón, dice, y este es el amor, que andemos, dice, conforme a sus mandamientos. Miren qué interesante, porque el amor se puede manifestar en muchas cosas. Por ejemplo, si yo amo, puedo dar al Señor, eso hablábamos al inicio, ¿verdad? Yo amo a Dios y de gratitud porque amo, doy, puedo dar una ofrenda. Pero alguien puede dar una ofrenda sin tener amor. Puede decir, ay, todos están dando y van a decir que, ay, que agarrado, voy a dar. Híjoles, el de la par de un billete grande. Y si yo echo estas fichas van a decir que tal vez no ando muy bien económicamente. Prejuicios, ¿verdad? Y no debe ser así, dice, cada quien dé como propuso en su corazón, porque Dios ama al dador alegre y no ve la cantidad, sino ve el corazón con el cual se da. Pero entonces dice, este amor, dice, es que andemos en sus mandamientos. Por eso dice que el cumplimiento de toda la ley es el amor, porque no robarás, no matarás, no cometerás adulterio, no tomarás el nombre de Dios en vano. Todo eso se resume amando. Miren, hablando de los pecados sexuales, y perdonen que mencione eso, qué fácil es hoy en día. Está a un clic de distancia muchas veces. Fíjense que hasta en el periódico he visto anuncios. Yo me recuerdo en una oportunidad andábamos en Shela con mi mamá, como a las 5:30 de la tarde, no había oscurecido. Íbamos bajando al parque central de Shela, en una calle secundaria, y en un semáforo en una esquina, se nos acerca un mujerón así, ¿verdad? Alta, minifalda y bien bonita, pero no era mujer, era hombre. Pero nos dio un volante con todos los servicios que ofrecía. Ahora, ¿por qué les menciono eso? Porque hoy en día el pecado está extendido y está a la orden del día. O sea, alguien que diga, ay hombre, cómo quisiera pegar, pero lástima que no se puede. No, ahí está la orden del día. Está la oportunidad. Hasta en internet, ¿verdad? Un clic de distancia la pornografía, a un clic de distancia cosas malas. Pero entonces, ¿qué es lo que va a guardar? Es el amor, el amar primeramente a Dios, ¿verdad? Porque decimos, bueno, aquí se me están presentando estas oportunidades, pero en mi corazón amo a Dios. Y por eso dice, este es el amor, el guardar los mandamientos. Y miren, voy ya llegando acá al final. Pero miren qué interesante esto. Viene Jesús y les dice, ¿alguno de ustedes me ama?
Amén, Señor, gloria a Dios, aleluya. Ah, bueno, entonces traiga sus diezmos y ofrendas. No dice eso. ¿Alguno me ama? Camine, como hablábamos también al inicio, camine de rodillas de aquí hasta allá. No, dice, si alguno me ama, dice, si alguno quiere demostrar que tiene amor hacia mí, mi palabra guardará, dice. Y entonces, por eso ahí se cumple lo que dijo el Señor. Dice, ¿cómo vamos a reconocer en este tiempo a los verdaderos de los falsos? Dice, por sus frutos los conoceré, dice. Verso 7, y miren aquí, hoy sí voy cerrando, pero miren qué interesante se pone acá. Porque dice, pues muchos engañadores, dice, han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y anticristo. Ahora, esa palabra engañador me impresionó, porque no es lo mismo escuchar a un mentiroso que solamente miente. Un mentiroso puede ser alguien que oculta la verdad, o que disfraza la verdad, o que dice cosas que no son. Pero un engañador es como la serpiente. Un engañador es alguien que lo envuelve a uno, que trata de embaucarlo, como dicen, ¿verdad? Para llevarlo o jalarlo, o esos engañadores que estafan económicamente, ¿verdad? Trata de engañar. Y entonces dice en el verso 8, tened cuidado para que no perdáis, dice esta versión de las Américas, lo que hemos logrado, dice. En la versión Reina Valera dice, para no perder el fruto de vuestro trabajo, dice. Porque hemos trabajado en el Señor, hemos buscado al Señor, y de pronto, qué triste que después de caminar en el Señor tanto tiempo, venga alguien y al final nos desvíe del propósito y nos perdamos y no alcancemos lo que Dios tenía para nuestras vidas. Y dice, todo el que se desvía, verso 9, no permanece en la enseñanza de Cristo. No tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene al Padre como al Hijo. Y entonces aquí es donde llega al versículo que leíamos al inicio. Y dice, por eso, si alguno, dice, viene a vosotros y no trae esta enseñanza, dice, no lo recibáis en casa, dice, ni lo saludéis, dice, pues el que lo saluda participa de sus malas obras. Y quiero leer un último versículo acá. Quiero que me acompañen a 1 Corintios 5:9, porque tenemos que ponerle un equilibrio a esta última parte. Y miren lo que dice acá 1 Corintios 5:9, está escribiendo el apóstol Pablo. Dice, en mi carta, dice, os escribí que no anduvierais en compañía de personas inmorales, dice. Amén, gloria a Dios. Ahora miren lo que viene, es más interesante. No me refería a la gente inmoral de este mundo, dice, o a los avaros y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendríais que salir del mundo, dice. Sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con ese, dice, ni siquiera comáis, dice. Ahora miren qué interesante, qué lindo. Y hoy sí concluyo y apago acá mi Biblia. Porque viene el Señor y pone un equilibrio en su palabra. Porque dice, sí, yo les dije, no compartan con los inmorales, pero no me refería a todos los del mundo. Porque si no, entonces tendríamos que decir, voy a ir a comprar carne. Sí, pero no me vayas a aquella carnicería, porque el de esa carnicería pesa mal, entonces está robando peso, es ladrón. Entonces, no. No te subas a ese bus porque el que lo está manejando es adúltero. Y
tendríamos que salir del mundo, dice. Por eso dice, no te pido que los saques del mundo. Dijo Jesús, ¿verdad? Antes de despedirse de sus discípulos, sino que los guardes del mal, dice. Y entonces se refiere, dice, a aquellos que llamándose hermanos, dice, están en todos estos pecados, dice, que leemos aquí. Y entonces dice, con ellos, dice, ni siquiera comáis, dice. Miren qué interesante. Y habla, dice, inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador, ni siquiera comáis, dice. Creo que el Señor dice que es Dios celoso, ¿verdad? Y nos cela, ¿verdad? Ansiosamente, y Él quiere guardarnos y quiere que nosotros tengamos cuidado, sobre todo en este tiempo. Miren, yo les digo, yo me gocé mucho de compartir la semana pasada. Fui a otros ministerios, fui a otras iglesias, estuve compartiendo con los hermanos. Qué bendición compartir con gente que busca a Dios, que comparte del cuerpo de Cristo. Unos testimonios de hermano Horacio tremendos, unos hombres que uno dice, contaba uno de una empresa de seguridad militar y todo, y ahí orando, contando su testimonio. Entonces es una bendición compartir en el cuerpo de Cristo, pero viene Dios y nos pone como una advertencia y nos dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en unidad. Solamente ten cuidado de la palabra y de la doctrina que va a ser compartida, porque la doctrina no te salva, pero sí te puede perder o te puede desviar del camino y del propósito de Dios. Y Dios quiere que nosotros permanezcamos firmes en la verdad. Ya no le voy a hablar a aquel, el carnicero, porque anda en pecado. No, háblale, porque si no, ¿quién le va a hablar del Señor? ¿Quién lo va a traer a Cristo, verdad? ¿Quién le va a enseñar? Pero aquel otro que dice que es cristiano, que habla, que busca a Dios y continúa en el pecado, con ese ni comáis, dice. Como leíamos la semana pasada, ¿verdad? Dice, aborreciendo aún la ropa, dice, contaminada por su sangre, por su carne. Entonces quiero pedirles esta mañana que inclinen su rostro y vamos a terminar. Y creo que el Señor nos sigue hablando de lo mismo, ¿verdad? Nos sigue hablando de lo mismo, de tener cuidado en este tiempo. Estamos viviendo un tiempo peligroso, ¿verdad? Donde el Señor dijo que el amor de muchos se enfriará. Donde dijo, mirad que nadie os engañe, porque iba a venir una operación de engaño y de error. Pero Él quiere que nosotros permanezcamos y que permanezcamos hasta el fin. Papito, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu enseñanza. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Te pido que tú bendigas abundantemente sus vidas, Padre. A los que están aquí, dice que tú eres galardonador de los que te buscan, Señor. A pesar del clima que hay hoy, Señor, tú los has traído. Y yo te pido que tú derrames bendición, Señor, abundante sobre ellos. A los que nos ven, Señor, a través de internet, que tú también bendigas su vida. Que esa palabra llegue, Señor, para bendecir también abundantemente sus vidas. Y que nos ayudes, Padre, a permanecer en ti, a permanecer en el amor, a permanecer en tu palabra hasta el fin, Señor. Y no desviarnos ni a la izquierda ni a la derecha, papito lindo. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús, papito. Amén.